Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas a todas y a todos al podcast de Vestales. Yo soy Silvia Ramos, del área de artes visuales del proyecto, y hoy voy a estar acompañada de una muy querida amiga que admiro muchísimo, que se llama Ana Buitrago. Ana Sofía Buitrago es feminista radical de la diferencia, periodista y ha participado en espacios de construcción social para las mujeres. Y desde el año pasado ha venido construyendo una comunidad virtual para la construcción del pensamiento feminista. Hoy vamos a hablar más como desde afuera sobre las mujeres, la guerra y como todas las manifestaciones artísticas y expresiones artísticas que pueden salir de ahí y que no necesariamente están dentro de lo que se entiende como artes en una academia o en una institución, sino que son como manifestaciones más espontáneas. Bueno, ya lo irán entendiendo cuando lo vayamos ampliando. Pero entonces traje a Ana porque sé que Ana puede ver desde una perspectiva fuera de el arte todo esto, y sé que está trabajando en su tesis con estos temas sobre el conflicto y el cuerpo de las mujeres, cómo es atravesado por esto. Ya haciendo esa aclaración de cómo va a funcionar un poco el podcast, quisiera que Ana pues también agregara lo que quiera a su presentación si me falta algo, y también como que expliques un poco la dinámica que vamos a manejar, que igual es una conversación como todos los podcasts que hemos hecho acá. Hola a todas, gracias por la invitación a participar en este podcast que he venido siguiendo desde que se creó y que admiro profundamente. Y pues bueno, sí creo que mi aporte aquí pues no va a ser como artista, pero sí va a ser como feminista radical de la diferencia, que creo que pues es un feminismo que le aporta muchísimo a las mujeres desde el arte al menos, y sobre todo a pensarse el afuera de las mujeres y cómo este afuera también viene de cómo se narran las mujeres ante sus propias pérdidas y ante sus propias vivencias dentro de la guerra. Entonces creo que así va a ser un poco la dinámica del podcast, y obviamente también traer mujeres que pues desde lo personal he admirado como artistas, y también cómo las mujeres pues han podido sobrellevar toda esta belicosidad que trae la guerra consigo. Listo, súper. Igual iremos tocando, como alternando ciertos puntos que Ana va a traer como de teoría, desde el feminismo, de la diferencia, y pues ejemplos, como les decíamos, pues de estas manifestaciones. Y también vamos a ir alternando con citas de un libro que estuve leyendo recientemente. Entonces, bueno, quisiera que para empezar, Ana, nos contaras un poco sobre el feminismo de la diferencia para entender en qué se va a enmarcar toda la conversación y desde qué perspectiva vamos a examinar todo esto. El feminismo de la diferencia básicamente va a lo más profundo y a lo más básico, digamos, que tiene un ser humano, que es su sexo. Lo primero que sabemos de una persona cuando nace, incluso antes, ¿no? Cuando una mujer está en embarazo, casi que lo que más quiere y ansía saber es su sexo, cuál va a ser, si va a ser hombre o mujer. Y desde ahí se fundan un montón de cosas a partir del feminismo de la diferencia. Lucy Irigaray, de hecho, pues va a hablar sobre un espéculo, sobre cómo las mujeres tenemos que vernos a través de un espéculo, contrario a lo que dice Lacan, que es verse a través del espejo. Entonces, Lucy Irigaray habla sobre vernos a través de un espéculo, que es básicamente vernos dentro de nosotras mismas y descubrir a partir de ahí como qué es lo que implica ser mujer. A partir de todo eso, pues las pensadoras de la diferencia van a narrar y van a indagar sobre la cultura de las mujeres y sobre la cultura del patriarcado, más que todo sobre los hombres y las mujeres. Para el feminismo de la diferencia, lo femenino y lo masculino no vendrían siendo como este concepto que sí trae el feminismo radical, que es como una forma de pautar los roles sexuales, sino más bien lo van a describir como mundos simbólicos,
Entonces, a partir de ahí, las mujeres también podremos descubrir nuestra propia cultura y escapar de la cultura, pues, masculina, que es la que ahorita, pues, permea básicamente todo. Pero, pues, vamos a ver que con el feminismo hay la diferencia. Las mujeres sí podríamos tener una cultura propia, que no radica en un esencialismo, sino más bien en lo que nosotros podríamos denominar como el afuera. Súper, eso pues me recuerda a lo que les decía el libro que estoy leyendo, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, que se los recomiendo muchísimo, sobre todo en este tiempo. Este libro recoge un montón de testimonios de mujeres que estuvieron activas en la guerra, son mujeres rusas, y estuvieron activas en la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal. Entonces cuentan como desde su perspectiva lo que es vivir en la guerra, vivir la guerra desde su cuerpo de mujer. Y es muy interesante porque en una parte de ese libro, Svetlana cuenta que cuando como que tuvo muchos problemas para publicar sus otros libros, o sea, como que ya llevaba trabajando este tema un montón, y ella decía que a ella le ponían muchos problemas porque ella contaba la guerra desde el cuerpo, o sea, desde el sufrimiento, desde la mutilación, desde la muerte, y eso dañaba el relato heroico que se le contaba a la gente sobre la guerra en Rusia. O sea, porque a lo largo del libro nos vamos a dar cuenta que todas estas personas se iban a la guerra emocionadas porque estaban completamente convencidos, y creo que todavía lo están actualmente, de que es un acto heroico y que vale la pena por algo. Entonces Svetlana lo que hace es mostrar como, bueno, ¿qué hay después de esa guerra heroica? Hay dolor, hay muerte, hay mucho estigma para las mujeres. Y también con respecto a lo que decías sobre el mundo simbólico femenino, que yo estoy muy de acuerdo por ese lado, con el feminismo la diferencia, es que muchas de las mujeres de este libro lo que hablaban era que tenían mucho miedo a dejar de ser femeninas y a dejar de ser mujeres. Y todo el tiempo están haciendo referencia a que extrañaban los tacones, a que para ellas era muy importante estarse peinando, cuando les cortaban el pelo era como un trauma terrible. Y de hecho hay una parte del libro donde una de ellas cuenta que estaba menstruando durante la guerra y pues evidentemente no tenía toallas sanitarias porque pues es lo que menos, o sea, la guerra como tal, también lo dicen en el libro, está construida para hombres y es de hombres. Incluso ahí mismo en el libro dicen como los términos para referirse a los cargos de la guerra en femenino no existían, y por eso no había un lugar para las mujeres ahí dentro, mucho menos para que hubiera como que se suplieran estas necesidades del cuerpo de la mujer. Entonces esta mujer cuenta que está sangrando y van corriendo en la guerra y ella solo piensa que está sangrando y de repente ve agua, ve un lago, y lo primero que ella piensa es en entrar al agua y limpiarse porque se siente demasiado avergonzada de estar manchada de sangre, y le dicen pues que tenga cuidado porque la están bombardeando, bueno, están disparando, e ir al agua representa un riesgo, pero igual ella se lanza al agua y se limpia y dice como por un segundo me sentí muy bien y me di cuenta que para la mujer es, a ver si lo encuentro acá para citarlo, la vergüenza nos asustaba más que la muerte, dice eso. Y algunas chicas que se fueron, porque eran varias chicas las que estaban menstruando y que estaban sucias, murieron en el agua y prefirieron morir en el agua. Es terrible como el hecho de estar sucia o estar fea siendo mujer y no estar siendo atractiva, o sea, que eso le agrega una nueva capa a las preocupaciones en una guerra que un hombre no tiene. Y eso también lo mencionan cuando hablan sobre el miedo de las mujeres a quedar mutiladas. Ellas preferían morirse, o sea, siempre van a preferir la muerte a no poder casarse después por estar mutilada. Quería como agregar eso a esto que decías, y también pues como dar paso a que hablemos sobre esto, o sea, de lo que tú sabes y has leído, cómo ha tratado el feminismo ese tema de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Efectivamente, la guerra, como ya lo mencionaste, es algo que el feminismo siempre ha reconocido como más que un invento de los hombres, ha sido como
algo en lo que los hombres son completamente los protagonistas, ¿no? Como que siempre las mujeres hemos sido relegadas de la guerra y también diría que borradas. Así hayamos jugado algún papel en esta, o sea, como que siempre mencionamos, es como los cargos que han ocupado los hombres para vencer al enemigo y cosas así. Pero entonces el feminismo y digamos que los estudios que se han hecho sobre las mujeres en la guerra, pues han demostrado que al contrario, las mujeres han jugado un papel muy importante dentro de la guerra. Lo que pasa es que, y aquí voy a traer un concepto de Mary Daly, que es una feminista que yo pues admiro muchísimo y me he tomado el trabajo de leerla muy cuidadosamente, es que hay como un background y un foreground, o sea, como algo que está adelante y algo que está atrás. Entonces, ese background sería como lo que hay detrás de lo que el patriarcado quiere mostrar como algo importante. Y en la guerra eso se ve muchísimo, como que el foreground es lo que vemos, no sé, en las películas que nos relatan la guerra, ¿no? Como el ir a combatir, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo de los hombres, como estos derrocan a sus rivales. Pero lo que está detrás, el background, pues es como lo que las mujeres hemos sufrido a lo largo de la historia en la guerra, que es como básicamente lo que vendría a rescatar el feminismo y todos los estudios que se han desarrollado sobre lo que las mujeres han tenido que sufrir en la guerra. Es por eso mismo que pues desde diversas posiciones como que se ha concluido que las mujeres juegan un papel un poco como del territorio, ¿no? Como de un territorio a conquistar, y no solo un territorio, sino como un botín de guerra que buscan activamente los hombres. No es casual que lo primero que hagan muchos hombres al entrar a territorio ajeno, y de hecho esto se remonta incluso a relatos bíblicos, ¿no? Como que lo primero que hay que hacer es violar a las mujeres, porque es una forma de demostrar que se dominó una comunidad, un territorio. Entonces las mujeres cargamos la violencia sexual como algo que los hombres necesitan hacer para terminar de completar su misión o sus campañas en la guerra. Y esto en Colombia también va a tener unas nociones muy importantes, porque aquí en Colombia no solo se va a usar como la violencia sexual, digamos, que como tradicionalmente la conocemos, sino que va a estar muy interseccional, ¿no? Como jugando con nociones de raza y de clase muy importantes que hay que rescatar, porque realmente la guerra no solo se juega o no solo es lo que tradicionalmente han mostrado los hombres, sino las consecuencias que esta misma trae, ¿no? El desplazamiento forzado, la tortura, la desaparición forzada, los homicidios selectivos, todo eso también es la guerra. Y pues por fortuna aquí en Colombia se ha podido rescatar un poco esto. Pero entonces por esto mismo es tan importante todo lo que las mujeres han podido hacer desde su subjetividad y también en comunidad, ¿por qué no? Para narrar la guerra y para narrar lo que mujeres han podido vivir dentro de la guerra. Sí, siguiendo eso que decías, me gustaría leer un fragmento del libro nuevamente, y dice así: lo que narran las mujeres no hay o casi no hay lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar, como unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen, o cómo son derrotadas, o qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles. Tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible. Y eso me pareció súper interesante de este libro, y creo que igual lo vamos a poder ver a lo largo de que traigas como estos ejemplos de artistas. Y es que también hay como en el libro una idea, o sea, es la primera vez que de hecho yo pensé en los animales, digamos.
en la guerra. O sea, cómo sufren los caballos, cómo sufren los pájaros, cómo sufren los perros, o sea, todo lo que implica también en la naturaleza, todos los daños que hay. Y en este libro, una y otra vez, muchas mujeres mencionaban eso. Incluso hay otro fragmento del libro donde una de ellas cuenta que estaban en medio de un bombardeo, bueno, de fuego cruzado, y ella empieza a nadar para salvarse en un lago, bueno, en el agua, y de repente siente cerca un cuerpo de alguien. Entonces ella alza ese cuerpo pesado pensando que era algún hombre herido y lo empieza a arrastrar con toda su fuerza y siente que está sangrando. Entonces dice, no, tengo que llevarlo a la orilla porque va a morir. Entonces, claro, lo saca y cuando lo saca y hay un poco de luz, se da cuenta que no era un humano, sino era un pescado muy grande que estaba herido y que apenas ella lo vio, dijo como, o sea, se sintió, en vez de sentir alivio de que no fuera un humano, lo que sintió fue una desolación enorme, decir como todos sufren, o sea, es terrible. Entonces eso me llama mucho la atención de la narrativa de las mujeres, que específicamente en este libro, y bueno, en un contexto que parecería tan lejano, pero pues nosotros acá vivimos nuestra propia guerra y seguro es muy similar los pensamientos de muchas mujeres. Entonces bueno, quería hacer como ese apunte y de una como entrar a que hablemos como de estos ejemplos que traes y ya poder entrar en materia y ya a partir de casos específicos empezar a evidenciar como de verdad cómo la mujer vive esta violencia y esta guerra. Claro, de hecho, eso que mencionaste, esa cita, se me hace muy, muy importante para traer a colación la primera mujer artista. Bueno, a ella yo la conozco hace más o menos un año, un poquito más, pero digamos que cobró una especial importancia, tiene relevancia en mi vida, cuando yo vi que había estallado la guerra, pues esta invasión, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Porque esta es una mujer que, bueno, vivió durante la Primera Guerra Mundial y este periodo de guerras y entre guerras es bastante doloroso para Europa. Y bueno, esto ya lo conocemos por la cantidad de películas y obras que se han podido hacer alrededor de esto. Pero casualmente yo ya no lo conocía y se me hace que su trabajo recoge gran parte de la sensibilidad de las mujeres ante la guerra. Ella es Kate Kollwitz, me perdonan si no lo pronuncio muy bien, es una artista alemana. Ella pues hizo más que todo grabados y pinturas. Y que es lo especial de ella, es que pues bueno, ella siempre estuvo muy influenciada por ideas socialistas desde su casa, pero ella tuvo 2 hijos, Hans y Peter, y durante la Primera Guerra Mundial Peter tuvo que ir a la guerra y murió en ese primer año, en 1914. Y este hecho, pues doloroso, marcó significativamente, o sea, hay un antes y un después en su obra personal, porque básicamente a partir de este hecho, pues Kate empieza a retratar lo que podríamos denominar como un background, ¿no? Ya hablamos un poco de ese contexto, entonces ese background de la guerra, y es mostrar el hambre, mostrar las viudas, mostrar a las mujeres muriendo con sus hijos, y todo esto desde una mirada que yo siento que ella ya tenía como esa experiencia de haber perdido a su hijo, y yo siento que el que ella retratara todos estos hechos, porque todos estos hechos pues fueron reales, ¿no? O sea, ella no se inventó ninguna de estas obras, sino que todo esto eran cosas que ella veía y que retrataba, pues estaban permeados por este hecho, y es el duelo de su propio hijo, ¿no? Entonces, en la obra de Kollwitz yo veo una presencia constante, y yo diría casi que permanente, de la maternidad en la guerra, de cómo no se habla de las madres que han perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. En cambio, sí se habla de los soldados que están en combate, pero ya como que trae a colación todo esto, y no solo trae a colación esto, sino como los daños, como esto conocemos como daños colaterales, pero que en realidad yo siento que son los daños más directos de una guerra,
y es todo el daño que trae para los civiles, ¿no? Como la guerra, el hambre, o sea, el hambre que es un hecho que estuvo muy presente, sobre todo en las dos guerras mundiales. Hubo olas de hambruna increíbles que casi nadie ha tratado, y que Kollwitz sí trae mucho a colación de cómo a las mujeres les tocaba morir con sus hijos por el hambre. Y esto pues a mí se me hace muy lúcido, sobre todo con algo que dice María Milagros Rivera en un libro que yo siento que todas las mujeres deberíamos leer, y es La diferencia sexual en la historia. Y ella hace un apartado muy importante que pues quise traer a colación para esta conversación, y es la guerra y la cultura de la paz, ¿no? Cuando ella habla sobre la diferencia sexual de ser hombre, y pareciera que la diferencia sexual del hombre, la expresión más fuerte de toda esta diferencia sexual es la guerra. Como que no sabemos por qué, pero los guerreros siempre han sido hombres. Pareciera que mientras el patriarcado ha existido, la guerra ha sido la expresión más fuerte de lo que es ser hombre, ¿no? Que ser fuerte, dominante, bélico. Y María Milagros Rivera habla de algo muy cierto, o que yo siento muy cierto, y es que cuando las mujeres hablan de la guerra, ellas insisten, y aquí cito literal, insisten en la pérdida de relaciones que traen consigo las guerras, más que en la pérdida de bienes, ¿no? O sea, las mujeres no hablan sobre la pérdida de obras de arte que se perdieron en los bombardeos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellas hablan sobre cómo perdieron a sus seres más queridos, ¿no? O sea, entonces como que ella dice que ellas muestran una sensibilidad muy aguda al hecho de que las guerras destruyen la obra de cada madre, y esto se me hace totalmente hermosa. O sea, como que la obra de las madres son cuerpos humanos, y la primera relación que se gesta es un bebé con su madre, y esto la guerra lo destruye completamente. Entonces esto se me hace totalmente hermoso en relación con la obra de Kollwitz. Sí, ahí también me gustaría, justamente con lo que estás diciendo, agregar algo del libro, otro pedacito del libro que me gustaría leer, y dice así: en el centro siempre está la insufrible idea de la muerte. Nadie quiere morir, y aún más insoportable es tener que matar, porque la mujer da la vida, la regala, la lleva adentro durante un largo tiempo, la cuida. He comprendido que para una mujer matar es mucho más difícil. Y bueno, o sea, creo que eso resume mucho lo que tú dices, y también pues como que quería tocar ese punto porque es el eje que va a unir un poco todas las obras que vamos a traer, porque hablan de esa relación, porque Ana y yo también es como lo que nos une a las dos. O sea, como Ana y yo estamos súper obsesionadas con estos temas, pero porque creo que, como tú decías, ahí hay un punto que, y tal vez con este podcast lo que queremos es entre las dos también aclarar un poco la mente de por qué esta fijación con el tema del embarazo y de la vida, y de la diferencia que hay entre un hombre y una mujer al percibir la pérdida de la vida, ¿sí? O sea, es diferente para una madre que ha estado durante 9 meses un bebé y que todo su cuerpo ha tenido que reacomodarse y que ha sufrido el dolor del parto y que ha amamantado. Es diferente esa pérdida para una persona que entiende que eso es la vida, que para alguien que simplemente la va contando como una cifra. Entonces nosotros de pronto también hemos empezado a narrar la guerra y la pérdida de vidas humanas de una manera muy inhumana, y creo que esa obsesión es para poder volver un poco a entender cuál es el valor de una vida real. Claro, y es que yo siento que como este atentado, ¿no?, hacia las mujeres, porque pues básicamente todos los seres humanos que se pierden, ¿no?, que mueren, que son asesinados durante la guerra, a todos los va a llorar una mujer, o casi todos los que tengan madre los va a llorar, porque precisamente este es un hecho que el feminismo de la diferencia lo obsesiona. Yo siento que por eso yo me refugio tanto en este pensamiento, y es que todos los seres humanos venimos de mujer, todos, absolutamente todos. Entonces esto se me hace fundamental a la hora de entender cómo las mujeres pues viven la guerra,
y cómo la narran por eso mismo. Entonces, aquí quiero traer como a colación también otra vez a Mary Daly, que desde aquí también le doy gracias a Ana Prats por ayudarme también a entender mucho la obra de Mary Daly, porque no es tan sencilla, y es que Mary Daly casi que dos conceptos muy importantes para ella y para su pensamiento, pues es la necrofilia y la biofilia, como estos dos conceptos que se contraponen y que uno está en los diccionarios y el otro no. Como que la necrofilia para Mary Daly es como la cultura patriarcal, como que los hombres tienen una filia hacia la muerte, hacia la fragmentación, y esto se ve muy reflejado en cómo los hombres ejercen la violencia, ¿no? Como que los hombres son muy gráficos con la violencia que ejercen. ¿Por qué? Porque casi todos se centran en la destrucción del otro completamente. Como que se encargan de destruir al enemigo, incluso cuando usan como armas psicológicas, podríamos decir como una tortura psicológica, se encargan de desfragmentarla. Y esta fragmentación de la que habla también Mary Daly, yo la veo muy reflejada en cómo los estados han querido, incluso en momentos de procesos de paz y de justicia transicional, como para narrar la guerra. Y es que básicamente yo siento, ¿no? Y desde mi acercamiento al periodismo, que los hombres o las organizaciones que han querido narrar la guerra la narran mucho desde los números, ¿no? Como mostrar una cifra y querer reflejar como la gravedad de la guerra a través de cifras es básicamente eso, una fragmentación desde lo primero que somos todos como seres humanos y pues que somos cuerpo, a eso tan abstracto que es un número. O sea, a mí como un número me va a contar acerca de la gravedad de un hecho en particular. Entonces yo siento que esto sí las artistas y las mujeres que se han acercado al arte lo han podido mostrar, ¿no? O sea, cómo a mí me dice más un grabado de Kate Kollwitz que todas las cifras que maneja la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque a mí me dice más esto que esto otro, ¿sí? Y es porque básicamente, pues lo uno me está mostrando algo, ¿sí? Me está mostrando una vivencia. En cambio, lo otro me muestra algo muy abstracto, a lo que muchas personas no somos tan cercanas. Y sobre todo yo siento que las mujeres, por esto mismo que habla Mary Daly de la fragmentación, ¿no? Y asimismo, pues Mary Daly narra y cuenta sobre la biofilia, que básicamente es una lujuria, y lujuria no en el sentido negativo, digamos, sino como una lujuria muy pura por la vida, que se desvincula totalmente de la esclavitud que hemos sufrido las mujeres, que es, básicamente ya la denomina como la némesis del patriarcado o el amor por la vida. Y yo siento que desde ahí es donde se han parado las mujeres a narrar la guerra, no desde la muerte, sino desde la vida misma. Y esto pues se me hace totalmente pues valioso. Sí, total, justo era el término que estaba buscando ahorita antes de que empezáramos a grabar, es el de necrofilia y biofilia. Bueno, y para ya digamos traer un poco más a nuestro terreno, como a Colombia, estos ejemplos, pues me gustaría que me hablaras de alguno que tengas que sea nuestro territorio, como para empezar a pensarlo desde ahí, porque me causa mucha curiosidad desde que, como decía, me empezó a llamar la atención como esta forma de entender la muerte desde las madres. Me llamó la atención fue porque empecé a ver un montón de movimientos de madres que buscan a sus hijos y que se la pasan peleando hasta su muerte por esto, y eso pasa mucho en Colombia. O sea, hay muchas madres, que de pronto las más conocidas son las madres de Soacha, pero fuera de los falsos positivos, pero aparte de ellas hay muchas más. Entonces me gustaría como que nos des esos ejemplos. Yo creo que el que más me ha marcado a mí aquí en Colombia es el de las cantadoras. Las cantadoras, de hecho la definición de las cantadoras son mujeres que al cantar oran, que se me hace muy hermoso porque esas mujeres tienen un papel muy importante dentro de sus propias comunidades, dentro de los territorios que habitan, y es que ellas narran las tradiciones.
O sea, las cantadoras están presentes cuando nace un ser humano, cuando muere. Ellas se encargan de hacer todo este proceso de lo que podríamos llamar como el velorio. Y esto ellas lo llevan junto con sus propias actividades. Entonces, básicamente, las cantadoras son las responsables, o sí, como que llevan la responsabilidad de tener esa tradición oral, de pasársela a sus hijas y sus hijas se vuelven cantadoras y así sucesivamente. Lo paradójico es que estas mujeres pues provienen de zonas que son muy afectadas por el conflicto armado, porque casi todas pues son del Pacífico, son afrocolombianas, son raizales o son palenqueras. Entonces esto como que se debe a que básicamente las salidas que al mar que trae consigo el Pacífico pues dan pie al paso de mercancías legales e ilegales. Entonces también son sitios de importante localización para los intereses de diferentes grupos armados, y pues detrás de los grupos armados sabemos que hay grandes intereses económicos. Entonces todas las rutas del narcotráfico pues se mueven allí, y por eso mismo es que las mujeres pues sufren un montón, ¿no? Porque ya sabemos que el papel de las mujeres en la guerra no siempre o no mayoritariamente es el de combatir, así hayan mujeres que estén dentro de los ejércitos, no es primordialmente el de combatir, sino básicamente es el de recibir. Entonces esto junto con, digamos, las violencias interseccionales que sufren las mujeres negras deriva en una violencia sexual fuertísima, porque las mujeres afro son altamente exotizadas. Desde que sufrieron la esclavitud, pues ellas cargaban este lastre de ser muy exotizadas, de ser vistas como animales, como en el sentido de que no tienen como un raciocinio, de que siempre están deseando a los hombres y a los hombres blancos. Entonces esta herencia de la esclavitud, de esta exotización, pues sigue en el conflicto armado, y esto es lo que básicamente sufren las mujeres afro en los territorios. De hecho, el Centro Nacional de Memoria Histórica identificó que hay 3 situaciones en las que las mujeres afro son particularmente víctimas de violencia sexual. En primer lugar, pues obviamente por los actores armados que llegan a los territorios. En segundo lugar, cuando están en desplazamiento, que de hecho pues la Corte Constitucional reconoce que las mujeres sufren diferenciadamente el desplazamiento. Y el tercero, cuando las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes y las adolescentes y las niñas, son víctimas de redes de trata de personas. Entonces esto para mí es, o sea, como que no se puede dejar de lado de lo que ya comenté, de que las mujeres negras han sufrido un montón la exotización por parte de los hombres blancos, quienes ven en ellas solo objetos sexuales, súper, como lo diría, como muy voluptuosos, ¿sí? Que tienen que ser dominados por ellos. Y esto pues se une un montón a lo que coincide Mary Daly, y es que los hombres no solo buscan la fragmentación desde las formas para victimizar a alguien, sino también en su día a día, porque recordemos que la violencia hacia las mujeres es algo que está dentro y fuera de la guerra. O sea, se podría decir que hay una guerra permanente contra las mujeres. Entonces, esta fragmentación de la que habla Mary Daly también es muy importante para entender cómo se ejerce la violencia hacia las mujeres, porque la violencia machista surge desde que los hombres ya no ven en las mujeres un ser humano completo, sino ven partes del cuerpo, ¿no? Que sucede mucho con la prostitución, con el alquiler de vientres, ¿no? Que es esto de veo un útero, ¿sí? Veo senos, veo una vulva, ni siquiera una vulva, veo una vagina, y esto ellos lo fragmentan, y en contraposición las cantadoras le cantan a la vida como una antítesis a la guerra, ¿no? Entonces le cantan a la muerte como parte de la vida, porque más allá de la guerra, pues la muerte forma parte natural de toda la vida, de todo un ecosistema, y le cantan al dolor que supone para ellas perder un hijo, o que incluso ellas mismas sean víctimas de violencia sexual. Y esto se me hace, esa contraposición que hay entre las cantadoras y toda la historia que pesa sobre ellas del conflicto armado, pues es un ejemplo muy fuerte
de cómo la memoria de las mujeres es muy poderosa, porque ellas perciben la guerra desde su propio lugar de nacimiento, desde su propia vivienda. Entonces, toda esa tradición que tienen las cantadoras y la forma de afrontar la guerra, pues se me hace que sigue un montón a lo que ya pues hemos explicado anteriormente. Bueno, con respecto a lo que estabas hablando ahorita de las cantadoras, también me gustaría, inicialmente estábamos hablando sobre la diferencia en cómo se narra pues la guerra o cómo se ven, digamos, por ejemplo, las muertes dentro de la guerra, que era entonces de pronto desde la perspectiva de una madre que entiende todo lo que necesita, todo el tiempo y todo el amor y toda la paciencia que se requiere para gestar una vida y entiende el significado de esa pérdida de vida. Y también creo que de ahí viene a que las madres se junten entre sí y como que sean tan resilientes con sus búsquedas y sus luchas. Y luego está esta parte de cifrar como la muerte, ¿no? Y eso nuevamente lo vinculo al libro que estoy leyendo, porque justamente Svetlana habla como de por qué busca testimonios porque ella va a las casas de estas mujeres a hablar con ellas y también es a modo de conversación. Entonces cuando ustedes leen el libro son fragmentos y fragmentos de citados de partes de esas conversaciones que ella grababa. Y creo que hay una clave ahí, como en ese modo de recolección de datos, en ese modo de entender la historia. Y porque también luego está como todo lo que tú decías, como toda esta parte tan gráfica de la guerra, que entonces es de pronto o como lo que pasó en las protestas acá, entonces vamos a hablar de la violencia mostrando la violencia y mostrando a la persona tuerta y la sangre. Y bueno, eso es lo que a mí me interesa, como de estas mujeres que plantean otros ejercicios, otras formas de narrar la guerra. Y entonces quiero leer un fragmento donde ella habla de por qué cuenta la guerra desde estas anécdotas y desde estas experiencias de estas conversaciones tan íntimas que tiene con otras mujeres que la dejan entrar a su casa. Entonces dice: no busco otra cosa. Lo que estoy recopilando lo definiría como el saber del espíritu. Sigo la pista de la existencia del alma. Hago anotaciones del alma. El camino del alma para mí es mucho más importante que el suceso como tal. Eso no es tan importante. El cómo fue no está en primer lugar. Lo que me inquieta y me espanta es otra cosa. ¿Qué le ha ocurrido allí al ser humano? ¿Qué ha visto y qué ha comprendido? Sobre la vida y sobre la muerte en general. Sobre sí mismo, al final y al cabo. Escribo de historiografía de los sentimientos. La historia del alma no se trata de historia de la guerra o del Estado, ni de la vida de los héroes, sino de la del pequeño hombre expulsado de una existencia trivial hasta las profundidades épicas de un enorme acontecimiento. Entonces, bueno, quería como agregar esta cita ahí porque me parece que pues el sentido del podcast y del proyecto de Vestales como tal es como que nos replanteemos y seamos muy conscientes de la forma en que nos representamos a nosotras y cómo usamos el arte y las imágenes como instrumento para narrar pues algo como la guerra, que no vamos a dejar de narrarlo, igual que la muerte, el sexo, la vida, o sea, que son cosas que nunca se van a agotar porque es lo que más nos inquieta, pero sí como podemos ser muy conscientes de desde donde no lo narramos y qué dice esa forma de narrarlo de nosotras y de nosotros como sociedad. Entonces, bueno, me gustaría ahí que pasaras como al siguiente ejemplo que traes. Vestales es un proyecto autosostenido. Si te interesa nuestro trabajo y deseas apoyarlo, visita nuestro Instagram y Facebook Proyecto Vestales. Gracias. Y trayendo un poco a colación lo que habías mencionado al principio, pues de la forma de las mujeres de narrar la guerra y de narrar el conflicto y cómo ellas lo sufren y cómo esta se contrapone mucho a cómo los hombres han querido también acercar a narrar la guerra, ¿no? Porque también han habido muchos intentos por parte de los hombres de narrarse dentro de la guerra. Margarita Pisano menciona algo muy importante y es que
nuestro proyecto político civilizatorio, narra ella en El triunfo de la masculinidad, no puede seguir generándose desde el espacio masculino. Es decir, que los intentos de las mujeres por narrar la guerra, y si queremos que estos sean como efectivos en mostrar una perspectiva distinta, no pueden seguir reproduciendo las lógicas que han seguido reproduciendo los hombres y que ellos mismos se las inventaron. Por eso a mí me parece súper importante lo que han hecho las mujeres para mostrarse a ellas mismas como seres que sienten y que están presentes dentro de la guerra y no como entes allá, como indiferentes a la guerra. Son muy importantes porque también corresponden a una afuera. Y por eso mismo se me hacen muy conmovedores los intentos o los proyectos que han llevado a cabo las mujeres que bordan. Porque, bueno, yo me dedico a bordar también, y el bordado es algo que es algo muy terapéutico para cualquier persona. Como que el bordado es algo que sale desde tus propias manos, que se va creando muy, muy de a pocos. Siento yo, como cualquier otro intento, no sé, como cualquier otro proyecto artístico. Pero el bordado es algo que está como en relación directa a ti, como a tus fluidos, a tu saliva, a tus manos. Y todo esto también pues reproduce memoria, ¿no? Y también te da la posibilidad de narrarte desde afuera de las instituciones. ¿Por qué? Porque pues lo que sucede mucho dentro de las instituciones de justicia transicional tienen una visión de la memoria totalmente distorsionada para las mujeres, y es que buscan que las mujeres cuenten una y otra vez sistemáticamente qué fue lo que pasó, y esto en hechos victimizantes no funciona nada así, como que de alguna u otra forma tu memoria se bloquea, tú narras lo primero que se te viene a la cabeza y luego es que tú empiezas a recopilar qué fue lo que pasó. Y en el bordado, pues a mí esto se me hace hermoso como en la forma en la que funciona, y es que tú puedes ir añadiendo cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en Cali? Pues lideresas sociales, defensoras de derechos humanos se reunieron con mujeres víctimas y empezaron a elaborar una colcha para la memoria. ¿Y cómo funcionaba eso? Pues ellas se reunían, hablaban. Al principio era muy difícil para ellas, obviamente, pero luego con el tiempo podían contar más tranquilamente qué era lo que les había sucedido y por qué estaban allí. Y eso mismo hicieron las mujeres de Mampuján, que es en los Montes de María. Y es que con Teresa Geiser, que es psicóloga y también es artista textil, pues iniciaron unas conversaciones que iban a derivar en unos tapices, que el primero yo se llamó Mampuján, el Día del Llanto, que es del 11 de marzo del 2000, ya tiene 22 años. Y es lo mismo, es como que iniciaban esos procesos de hablar y al mismo tiempo ir bordando. Y claro, con el bordado, a medida que avanzaban las conversaciones, las mujeres pueden ir agregando más cosas, pueden ir agregando unas técnicas de bordado en específico que les ayudara a narrar lo que ellas estaban sintiendo y lo que pasaron. Y esto, siguiendo lo que decía Margarita Pisano, se me hace que contrapone mucho a esta lógica patriarcal de narrar la guerra de forma muy explícita, ¿no? De forma muchas veces revictimizante, que es lo que vemos, que es lo que reclaman las víctimas muchas veces, que se les vuelve a narrar de una forma muy, muy revictimizante, que las remite otra vez a ese hecho doloroso y no las reconoce como mujeres, más allá de como víctimas, sino como que se quedan mucho en ese papel. Y por eso quise traer este ejemplo, porque contrario a lo que los hombres hacen con sus creaciones, que es como tratar de llamar los hijos como si fueran mujeres, ¿no? Porque los hombres tienen dentro de la necrofilia también tienen esta atracción y este fetichismo por la energía creativa hacia las mujeres. Las mujeres sí podemos gestar, y podemos no solo gestar hijos, sino como que también podemos gestar otras cosas, otras creaciones, porque nosotras sí poseemos esta energía creativa que surge obviamente desde nuestra capacidad de gestar. Entonces pues se me hace totalmente valioso lo que hicieron esas mujeres. A mí también me parece muy interesante, o sea, y creo que hay muchos ejemplos así, si de pronto les interesa y se ponen a averiguar, hay
siempre hay como esta necesidad, y por eso me parece interesante haber traído de pronto estos ejemplos que se salen como primero de la individualidad, porque como hemos visto son colectivos los que los desarrollan y hay una necesidad de hacerlo con otra que entiende el dolor, y también que se salen como de la institucionalidad y está fuera o sea, como que le quita esa capa de querer ser legitimado como arte y ser reconocido y aplaudido, porque bueno, eso es otro tema, pero puede pasar con las artes plásticas que pase esto, ¿no? Que hay personas que de pronto quieren narrar usando las voces de otras y sale terrible y uno de pronto se siente más conmovido con estas acciones y estas obras que realizan en colectivo estas mujeres, porque igual creo que hay una fuerza ahí. Y me gustaría, de verdad sí me gustaría que trajeras como esto que me hablaste de la poetisa que habías mencionado, porque creo que ya, o sea, es muy valioso también y bueno, me gustaría que hablaras de esto. Sí, bueno, en mi recopilación de mujeres como que se hayan acercado a la guerra desde el arte, pues encontré a Anabel Torres, que pues es una poeta colombiana, nació en Bogotá en el 48, y se me hace especialmente interesante que haya nacido en el 48 porque fue en el 48 cuando se desató toda esta oleada de violencia en el país, que ya venía en muy bajas proporciones, pero ya existía, pero en el 48 con el Bogotazo, con el asesinato de Gaitán, pues se dispara totalmente. Y pues bueno, casi que todos los poemas se refieren a ella incluso lo admite, ¿no? Como que se caracterizan por una voz muy, muy íntima, como en unos tonos como, digamos, menores, como que en los cuales ella pueda expresar como el desasosiego y la inconformidad ante el mundo. Y eso también pues se expresa en cómo ella narra la guerra, ¿no? Porque ella pues que no fue víctima del conflicto armado, pero pues sí lo vivió, porque todos los colombianos hemos vivido de alguna u otra forma el conflicto y nos vemos permeados por incluso nuestras acciones, ¿no? Como que en el cotidiano también están muy permeadas también por el conflicto armado, el hecho de que nuestra primera respuesta ante la diferencia del pensamiento sea nombrar al otro como nuestro enemigo, ¿no? Como es que es un paraco o es un guerrillero, yo no sé qué. Esas cosas pues obviamente están y yacen, y yo creo dentro de unas lógicas pues del conflicto armado que no nos hemos podido librar, así hayamos firmado un acuerdo de paz pues con las FARC, están ahí y van a pasar muchos años hasta que las generaciones empiecen un poco a olvidar ese lenguaje también de la guerra, ¿no? Y ella pues ella tiene un poema que me conmovió mucho, y en la parte inicial del poema ella dice: no tengo respuestas, ningún sobreviviente las tiene, llegamos al hospital demasiado doloridos, demasiado embolatados y rotos, sin nada más que el amor que pueden darnos las manos de extraños para recibirnos. Y esa sugerencia del amor en medio de la guerra, que son como dos conceptos que se contraponen, que parecía que no pueden existir en el mismo espacio, pues se me hace muy interesante, ¿no? Que ella como mujer sea la que traiga a sugerir el amor como esa forma de pañar un poco todos los estragos que deja la guerra, y que entre las mismas personas se puede dar esto como respuesta ante un hecho bélico. Estaba revisando el documento que me mandaste donde hablan sobre ella y bueno, creo que esto era como una tesis para algo. Es que quiero ver el nombre de la persona que escribió todo esto para poder citar bien sus palabras. Angélica Hoyos. Sí, el nombre de ella es Angélica Hoyos. Perfecto. Sí, como no quería hablar sin decir el nombre de la mujer que escribió esto. Bueno, entonces quería citar una parte porque pues ella hablaba más o menos de lo que habla Ana en este ensayo, en este trabajo. Y hay un pedacito donde ella dice: los poetas que escriben sobre el amor, a pesar de la guerra, en medio de la guerra, escriben ejerciendo una política empática de la escritura.
un sensorium o un reparto de lo sensible, y ahí cita a Rancière, que agencia unas formas colectivas alternativas frente a los discursos hegemónicos del odio y el patriotismo que unifica y acompaña a los totalitarismos. Entonces, esta parte me parece súper interesante y creo que se vincula mucho a todo lo que hemos venido hablando y nuevamente esos conceptos que me parecen increíbles de la necrofilia y la biofilia. ¿Era biofilia? Sí, biofilia. Porque justamente antes de empezar a grabar yo estaba hablando con Ana que creía que a veces uno puede pensar que narrarse siempre desde el duelo de pronto es como tener como una necrofilia, como hablar siempre desde la tragedia, desde la muerte, desde contar los muertos. Y creo que mucha gente lo piensa así, pero yo estoy completamente convencida de que y por eso me gusta escucharlo desde las voces de las madres, y es que es completamente opuesto. O sea, yo lo pondría en ese espectro de la biofilia, como lo decías tú, porque hay algo ahí como en querer quitar de esa cifra y traer el nombre de la persona y el cuerpo de la persona y la memoria. Por eso creo que la memoria es tan importante y por eso es tan importante como estas mujeres que vienen y nos cuentan la historia de su hijo y hablan, y de repente tú ves las entrevistas de estas mujeres y cada una habla de su hijo con el amor increíble que tienen las mamás, que no, o sea, como hasta que no lo sea no lo voy a entender, pero lo puedes ver. Y a pesar de que las cifras, que ni siquiera quisiera mencionarlas, como son tan absurdas, de desaparecidos, de muerte en Colombia, hay estas mujeres que cada una habla en la singularidad de su hijo, a pesar de que son tantos. Entonces eso a mí me parece valiosísimo y me parece que es algo que deberíamos rescatar más y deberíamos estar escuchando, y más como artistas. O sea, porque si esto es algo que, nuevamente, como tú decías ahorita sobre esta mujer que escribía los poemas, puede que uno no haya sido directamente una víctima del conflicto armado, pero esto está grabado en nuestro cuerpo. Y yo creo que de alguna u otra manera lo que hacemos habla de eso y de lo que nos importa. Y si nos importa y estamos marcados con esas heridas de la guerra y de la muerte y de la violencia, si somos artistas es muy importante que pensemos cómo vamos a plasmar eso. Y creo que en escuchar esas voces de esas mujeres está la clave, y no solo para hacer arte, sino para existir y cambiar las cosas, porque creo que acá me remitiría un poco a ese episodio de podcast que hicimos con Camila, que si no lo han escuchado, con Camila Cavit, si no lo han escuchado deberían escucharlo. Y es nuevamente como esta reflexión que nos quedó después de las protestas del 2021, que fue la primera vez que yo hice el ejercicio juicioso con mis compañeras de Vestales de ponernos a ver y a como analizar las imágenes que rotaban en redes sociales y las imágenes que además se celebraban masivamente y estaban cargadas de una violencia y una cosa impresionante, que yo decía, bueno, pero es que no vamos para ningún lado, o sea, no estamos cambiando nada, porque ahí yo sí creo que es seguir alabando la muerte. Si cuando se muere alguien, cuando matan a alguien en una protesta social y le decimos y le empezamos a dibujar como un héroe y a glorificarlo, pues ¿qué tanto valoramos la vida de esa persona? ¿Sí? Porque ¿qué tan dispuestos estamos a sacrificar la vida de los otros y las nuestras? Entonces creo que eso es muy importante de pensar. Yo siento que las mujeres, sobre todo, deberíamos pensarnos todos esos ejercicios de, pues, que finalmente son enfrentamientos, ¿no? Así sea, pues, una protesta, pues es una forma de enfrentamiento. Desde eso que ya había dicho y que se me hace fundamental, sobre todo para pensar todo esto de la guerra, y es que todas las mujeres, bueno, no todas las mujeres, todas las personas venimos de una mujer. O sea, se me hace insultante que, digamos, las madres queden totalmente anuladas, y cuando salen los relatos de las madres, cuando quieren recoger otra vez a las madres, lo hacen desde una posición pues muy patriarcal, ¿no? Pues de la sumisión, de la mamá que está en la casa.
y no desde una mujer que gestó, que dio a luz una persona, que la alimentó y que finalmente el primer lazo que todos generamos en el mundo es con nuestra madre. No por nada el primer gesto que hacen las madres es algo como muy instintivo, es tener al hijo y recogerlo y ponerlo en su pecho. Y es ese hecho en donde dos personas están unidas por el cordón umbilical, pero ellas son completamente, digamos que independientes, podríamos decirlo. Se me hace que es ese hecho que los hombres pues no pueden tener por su diferencia sexual, y es poder ser dos. Y el hecho de poder ser dos significa también recoger la subjetividad del otro en nuestra propia vida. Y es eso que los hombres no han podido tener porque han interpretado mal su diferencia sexual, ¿sí? Entonces es por eso que no se me hace como propio que las mujeres nos narremos desde la belicosidad. Ya, sí, de hecho ahí nuevamente quisiera meter como que para mí fue una revelación increíble lo que mencionaba de estos fragmentos del libro de Svetlana donde hablaban sobre los animales, que es algo que siento que puedo estar equivocada porque no lo habré leído, pero creo que es la primera vez que lo leo en un libro sobre guerra, como alguien que se preocupe por alguien más que no es humano, o sea, por otro sujeto no humano. Y en pues además que la guerra se narra mucho como desde que el hombre es el centro y todo gira en torno a él y todo es por él y depende de él. Entonces, y me parece súper, o sea, como eso mismo que tú decías, como esa capacidad que tiene la mujer de ser dos, permite que también podamos ser sensibles a entender nuestro entorno y a pensar en ese otro. O sea, a decir como es que ya desde que, o sea, me imagino que ya desde que uno queda embarazada y tu cuerpo tiene que alimentar otro cuerpo y empiezas a sentir cómo crece dentro de ti, es como la muestra más grande que hay de que existe, o sea, es la comprobación después del sexo además que existe otro, o sea, hay otro, y además ese otro en un punto depende de mí, pero además luego no, o sea, después yo voy a tener que soltarlo, o sea, como que prueba más difícil y grande de amor hay que esa que hace la mamá después de ya no es mío, ¿sí? Ya no es mío, pero lo conozco y yo le di la vida. Y quién se cree con el derecho de quitarme a mi hijo. Entonces creo que ahí hay una fuerza súper valiosa para entender. Me parece demasiado como increíble todos los años de existencia que llevamos y todo lo que hemos invertido como pensándola, filosofando, estudiando un montón de cosas y todavía seguimos como en esas preguntas tan fundamentales, como que en mi percepción, por lo menos en el contexto que yo he crecido, creo que no tenemos una pista de lo que significa la vida. Y eso es como muy doloroso, o sea, es muy triste. Claro, y es porque precisamente esto que dices sobre estas nociones, ¿no? Sobre la vida y sobre lo que le implica a una mujer dar vida, gestarla, es algo que también el feminismo de la diferencia pues ha retomado mucho, porque el feminismo de la diferencia habla mucho sobre la lengua materna y como nos es arrebatada, porque la lengua materna nombra a cada cosa como es, no es destructiva, ¿cierto? Sino que se remite a las cosas como son, pero pareciera que luego los seres humanos perdemos como todo este contacto con la lengua materna, y retomarla para las mujeres es fundamental. Y es todo esto que hablas de la gestación y de cómo esto le implica a la mujer no solo un esfuerzo en el momento, ¿no? de gestar la vida y darla y ya, sino como que es un hecho que la configura totalmente y es como un antes y un después para una mujer. Y el hecho de que no solamente el gestar, yo siento que el ovular también en un momento nos hace ser dos a las mujeres, porque el óvulo está ahí listo para ser fecundado. Y es en este momento donde las mujeres también pasamos por un montón de cambios hormonales que los hombres han querido prestigiar, pero que a mí se me hacen totalmente reveladores de lo que es la vida.
que es totalmente cíclica para las mujeres. Y en esto, pues las mujeres en la guerra, el hecho de que pierdan a sus hijos, creo que da luces de que las mujeres se vuelvan las principales buscadoras de los desaparecidos. Es que no solo es en Colombia, sino en Argentina, en Chile, en España, en México. Las principales personas que están adelante de los procesos de búsqueda de una persona desaparecida son las mujeres. Y en la mayoría de esos casos, que son mujeres, son madres. Entonces a mí se me hace fundamental escucharlas a ellas, y no solo es escucharlas en el sentido de oír sus relatos, sino de ver todo esto que ellas también gestan aparte en espacios artísticos. Todo esto que hace Kollwitz, todo eso que hacen las mujeres cantadoras, como que son relatos que quedan ahí y que van a perdurar por siempre y que son totalmente ignorados porque las personas prefieren ver un montón de cifras en vez de remitirse a lo primero, y es una madre, que finalmente nadie nos puede decir más sobre la pérdida de un ser humano que una madre, que sabe lo que es dar la vida y sabe lo que es gestarla. Eso me recuerda ahorita lo que estabas diciendo, a este documental que tú me recomendaste, el de Nostalgia de la Luz, que, bueno, si no se lo han visto, en el documental toca un poco el tema como de todos los cadáveres que hay en el desierto de Atacama. Entonces, bueno, allá hay un montón de personas que están buscando todavía a sus familiares, a sus hijos, en fin. Y la cosa es que están como en pedacitos, como en astillas de huesos, o sea, hay astillitas de huesos por todas partes y casi que están como entremezclados, o sea, como entre sí es muy difícil como diferenciar qué es de quién. Entonces había una mujer, pero creo que ya no era la madre, sino era la hermana de la persona, y decía como, es que yo no me puedo morir sin aunque sea ver un dedo de mi hermano o de mí, bueno, del hombre al que estaba buscando. Y yo decía, pero qué locura, o sea, porque ya sabes que esa era una pregunta que a mí al principio me surgía cuando veía todas estas historias, ya sabes que está muerto, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esperar a ver un hueso, una parte? Yo creo que ahí todavía hay como un secreto que no, o un misterio o algo muy, muy profundo que no he entendido, pero que tiene que ver mucho con la dignidad humana, como el devolverle, incluso después de la muerte, a una persona su valor humano, y es desde eso, es desde su cuerpo y desde como lo que hace una persona que exista de su cuerpo. O sea, no es poner una banderita, una velita, una lápida, una conmemoración, un nombre, un número, sino es su cuerpo, eso que creó la mujer, eso que salió del cuerpo de la mujer. Entonces, por eso me parece tan increíble como el aferrarte, aunque sea volver a ver eso. O sea, lo tuviste 9 meses dentro de tu cuerpo, quiero verlo, quiero ver un fragmento de eso que yo sé que existió porque lo viví y lo tuve, yo lo formé. Y que de alguna u otra forma es regresar a la madre, ¿no? Como ese trazo de dignidad, que puede que no sea la madre necesariamente, pero es la familia, y la familia finalmente surge por una madre. Entonces creo que ese gesto tan desesperado de las mujeres que buscan a sus hijos es finalmente como volver a sentir que otra vez están pudiendo gestar esa vida. Y eso se me hace, o sea, como que todos estos hechos que yo veo de las madres buscando a sus hijos, aferrándose a lo que tú dices, así de encontrar un hueso, es finalmente porque creo que dentro de esa búsqueda por la dignidad que también tú mencionabas, está el hecho de poder volver a nuestra madre, que es el primer ser humano que nos siente y que sabe nuestra existencia, que nos alimenta y que se preocupa por nuestro bienestar. Entonces, o sea, se me hace un hecho que configura mucho tanto la lógica de la vida como la lógica de la muerte finalmente. De hecho, es como este dicho que uno ha escuchado muchas veces, de que el hijo tiene que morirse después de la madre. O sea, es inconcebible para una madre que tenga que enterrar a su hijo, y pues creo que viene de ahí. Y que finalmente no hay, o sea, hay un concepto para un hijo que pierda a su madre, hay un concepto para un esposo que pierda a su esposa y viceversa,
pero no hay una palabra que encierre el dolor de una madre al perder a su hijo. O sea, no hay algo que lo pueda nombrar. Y es eso innombrable que lo que a mí me obsesiona sobre las pérdidas de las madres en la guerra. Sí, yo creo que porque tampoco nos hemos dedicado mucho tiempo a pensarlo, como no lo hemos sentido como algo relevante, cuando yo creo que hay como una respuesta enorme. Bueno, Ana, pues yo creo que hasta aquí podemos dejar, igual con la puerta abierta a que hagamos muchos más podcasts, porque creo que podríamos hablar 1000 horas. Y pues te quería agradecer por como todas estas reflexiones y todos estos ejemplos que trajiste hoy. Y pues nada, espero que les quede como algo de todo lo que hemos hablado y que por lo menos estimule como la curiosidad para ir a pesar de que no, o sea, como de que no sean madres e incluso no sean mujeres, pues por lo menos tenemos como la posibilidad de imaginar cómo es el otro y de entender al otro a través de sus voces. Entonces, y pues para eso existe el arte, yo creo. Entonces nada, pues te quería dar las gracias y ya pues si quieres dar una reflexión final y cerrar el podcast. No, pues muchas gracias por la invitación, de verdad admiro mucho este proyecto y pues nada, estaré muy pendiente de todo lo que salga por aquí. Pues si alguna, no sé, mujer quiera contactarme, pues en Instagram es algo como Silence Will Not Protect You, por si quieren pues a mí mirar como qué es lo que hago ahí. Todo el tiempo estoy como poniendo cosas y pensando y poniendo lo que pienso por ahí. Y no, pues ya de nuevo muchas gracias por la invitación. Este fue nuestro podcast. Para saber más sobre nosotras puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Proyecto Vestales. La imagen que ilustra este podcast fue creada por Silvia Ramos y la edición de sonido fue realizada por Lina Bermúdez.